cómo se diagrama la política y la ética en los sumerios en base a cómo está organizado, cómo está diagramado el panteón de los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en la cual el visir, el ensi, el lugal o el faraón diagraman y proyectan su política y su ética dependen de cómo está diagramado el panteón de los dioses. Y nosotros vimos que para los sumerios el panteón de los dioses es un panteón homogéneo, es un panteón equitativo, donde no hay un dios por encima de los otros, sino que en conjunción todos los dioses forman un solo panteón de dioses iguales, y es por eso que para los sumerios la vida social es una vida en conjunción, es una vida en hermandad, es una vida en articulación de seres iguales, ¿no es cierto?, que todos juntos forman un solo cuerpo social. Por eso, los sumerios no tenían imperios. Lo que tenían los sumerios eran ciudades-estado. Cada ciudad era autónoma, comerciaba con las otras, pero no había una ciudad, ¿no es cierto?, que pueda conquistar a otras ciudades. Por ejemplo, nosotros teníamos Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Uma, teníamos, muchas ciudades, Uma, que eran autónomas, eran ciudades-estado, y no había una ciudad, ¿no es cierto?, que conquiste, que colonice imperialmente a otras ciudades. Pero claro, los sumerios no son semitas, pero llegó en el 3300 un pueblo a Sumer, lo que será posteriormente Mesopotamia para los griegos, un pueblo semita llamado los acadios, y un copero del rey llamado Sargón de Akkad, ¿no es cierto?, para justificar el imperialismo, para justificar la conquista por parte, ¿no es cierto?, de Akkad a las otras regiones, lo que hace es construir, ¿no es cierto?, un panteón nuevo de dioses, donde el dios nacional de Akkad, que es Marduk, va a ser el que se enseñorea de los demás dioses. Al haber creado los acadios, que son semitas, un dios que está por encima de los otros dioses, al crear el enoteísmo, esta idea de que hay un dios que es el soberano de los demás dioses, perdón, y nosotros dijimos que muchos textos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, colocan a Dios como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de todos los dioses, el Dios más grande entre los dioses. Bueno, estas figuras de que hay un Dios que es el Dios más grande entre los dioses, bueno, no es estrictamente el monoteísmo. No es estrictamente el monoteísmo. Claro, porque el monoteísmo no dice que Yahvé es el Dios más grande del panteón de los dioses. Lo que dice el monoteísmo es que no hay otro Dios que no sea Yahvé. Pero bueno, nosotros dijimos entonces que con los acadios y con Akenatón en Egipto se da el paso del politeísmo al enoteísmo, a esa idea, ¿no es cierto?, del enos, de que hay uno que está en el todo, pero que es superior al conjunto. Y bueno, ese dios nacional para los acadios es Sargón de Akkad. Al haber Sargón de Akkad encargado, ¿no es cierto?, a sus sacerdotes, que los sacerdotes acadios
realizaban, ¿no es cierto?, sus textos y realizaban sus escritos en una torre muy conocida, ¿no es cierto?, dedicada al dios Etemeninguru, o a la diosa Nanna o Sin. Ese templo es conocido como el Figurat, con Z, el templo, el Figurat. Claro, ¿dónde está ubicado el Figurat? El Figurat está ubicado, ¿no es cierto?, en el Valle de Babilonia. ¿Y qué es el Figurat? Una torre. Si el Figurat es una torre donde hay escribas y sacerdotes, y los sacerdotes, para escribir sus textos sagrados y exaltar a Marduk por encima de los demás dioses, cambian el lenguaje sumerio, cambian el idioma sumerio al idioma acadio, un idioma, porque el sumerio tiene 72.000 letras. ¿Cuántas letras tiene el idioma sumerio? 72.000 letras. Quiere decir, ¿no es cierto?, que un escriba sumerio necesitaba memorizarse 72.000 signos. Bueno, los acadios dicen, bueno, esto es una locura, vamos a crear, ¿no es cierto?, con la misma escritura cuneiforme, en arcilla con la cuña, una escritura que no tenga tantas, ¿no es cierto?, no tenga tantos signos. Y así los acadios van a crear entonces un nuevo sistema de escritura. ¿Y dónde lo van a crear? Lo van a crear en el Sigurat. En el Sigurat, entonces, el pueblo ve, ¿no es cierto?, que se está hablando un nuevo idioma. Y claro, el pueblo escucha hablar, van a aprender algo muy importante, ¿no? El pueblo escucha hablar a los sacerdotes, a los escribas acadios, el pueblo acadio escucha hablar a los escribas y sacerdotes acadios en una lengua nueva, en una lengua totalmente distinta a la lengua del pueblo, que era la lengua sumeria. Era una lengua nueva, la lengua acadia. ¿Qué sucede cuando el pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo acadio, que habla en lenguaje sumerio, escucha a los sacerdotes bajar de la torre que queda en Babilonia, a hablar un nuevo lenguaje? Bueno, el pueblo comienza a pensar que hay arriba esa torre que está dedicada a la diosa Nanna, o a la diosa Sin, o al dios Etemeninguru, bueno, que Dios ha confundido las lenguas, que aquellos que han subido a la torre, ¿no es cierto?, han sufrido una especie de castigo divino por edificar una torre que quiere llegar al cielo, y ese dios Etemeninguru los ha castigado confundiéndole las lenguas. Bueno, no hace falta que sepan mucho de Biblia para que ustedes sepan de qué estoy hablando. ¿Alguien se anima a decir que yo estoy hablando de una historia que aparece relatada en el Génesis? ¿Alguien sabe de qué historia estoy hablando? Sí, de Babel. Torre de Babel. Sí. Exactamente, estoy hablando de una torre que se llama Sigurat y que está ubicada en la ciudad de Babilonia. Entonces, ¿cómo le llamaron los hebreos a esa torre? La torre de Babel, que es el capítulo 11 de Bereshit, del Génesis, del libro de la Génesis, porque acá hay que pronunciar bien. En griego la palabra Génesis es una palabra femenina, de tal suerte que no se pronuncia el Génesis, porque, como repito, la palabra Génesis es una palabra femenina, de tal suerte que la manera correcta de pronunciar es decir el libro de la Génesis, y no el libro del Génesis. Bueno, son detalles. Este libro de la Génesis, que en el capítulo 11 relata, ¿no es cierto?, este hecho histórico que sucedió así tal cual yo les estoy contando, evidentemente está mitologizado, está resignificado, ¿no es cierto?, desde el Yahvé de los hebreos
ese mito que en realidad es una leyenda, ¿no es cierto?, de la vida de los babilonios. Sí, ¿alguien quiere comentar algo, perdón? Me parecía haber escuchado la voz de alguien que quería preguntar o intervenir. Bueno, si alguien quiere hablar, me dice, tenemos todo el tiempo del mundo. Esta historia, ¿no es cierto?, esta historia nos muestra, ¿no es cierto?, a nosotros, como tantas otras historias, ¿no es cierto?, por ejemplo, de Sargón II, que fue dejado en una canasta en el río Éufrates y que fue descubierto por una... Voy a comprar las aguas. ¿No? No lo voy a abrir. Venga, los profesores. Quizás alguno de ustedes tiene su micrófono encendido y la charla que están teniendo en su casa está llegando también al video. Claro, muchas historias verdaderas fueron resignificadas y escritas por los hebreos en el siglo VII a.C. en lo que se va a llamar el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Es la recopilación de la Torá, de los Nevi'im y los Ketuvim. Las iniciales de Torá es la Ta, las iniciales de los Nevi'im, ¿no es cierto?, es la Ni, y la de los Ketuvim es la Kaf. Entonces, el Tanaj. Nosotros conocemos el Tanaj como el Antiguo Testamento. Bien, nosotros sabemos, y ya es imposible, ¿no es cierto?, sostener que el Antiguo Testamento es un libro que fue dictado por Dios, lo que se llama en la teoría de la inspiración verbal o plenaria, o la teoría del dictado. ¿Qué sostiene la teoría del dictado? Bueno, que la Biblia es algo así como que Dios empezó a hablar con Moisés, a decirle, Moisés, escribí lo que te voy a decir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Escuchaste bien, Moisés? En el principio escribió Dios creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya está? Sí, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Listo, Moisés? Bueno, esa idea, que fue una idea que creyeron los cristianos durante miles de años, ¿no es cierto?, de que Dios inspiró la Biblia de esa manera, como dictándole las palabras a los hagiógrafos. Bueno, lamentablemente, y si hay un cristiano que nos está escuchando en esta clase, yo tengo malas noticias. Es imposible para los que tenemos más de 10 libros leídos, sostener hoy que la Biblia fue escrita de esa manera. Digamos, ninguna persona seria hoy ya puede aceptar que la Biblia fue dictada de esa manera. Y bueno, entonces, ¿cómo es que sucedió la inspiración de la Biblia para nosotros, los cristianos creyentes, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita? Bueno, nosotros creemos que Dios, y digo creemos porque yo no les puedo dar una explicación científica, ¿verdad? Es una creencia. Nosotros, los cristianos, creemos que Dios fue inspirando al pueblo judío a que recupere aquellos mitos que expresan la realidad de las cosas, digamos. Que Dios fue motivando a los judíos, orientándolos a que ellos, a través de los mitos como topos, como lugares, como tópicas de la verdad, bueno, tengan acceso, ¿no es cierto?, y que puedan identificar, ¿no es cierto?, de la amplia gama de mitos, a aquellos mitos que transmiten la verdad. Aquellos mitos que transmiten la verdad. Y esto está muy en consonancia con un libro de Aristóteles que se llama Los Tópicos. Hay un libro de Aristóteles llamado Los Tópicos, donde Aristóteles dice, hay ciertos mitos, hay ciertas leyendas que son puntales, son
como una especie de habitáculos de la verdad. O sea, son historias, son narraciones a través de las cuales nosotros podemos llegar a la verdad, dice Aristóteles. Bueno, nosotros creemos que Yahvé, que Adonai, que Eloheinu, fue orientando al pueblo judío, ¿no es cierto?, para que recoja de ciertos mitos aquellos mitos que nos dan a conocer la verdad. Bueno, esa es la manera en la que hoy la mayoría de los cristianos, luego de un gran teólogo que escribió un libro de 300.000 páginas más o menos, que se llama Rudolf Bultmann, bueno, nosotros sostenemos hoy ese tipo de inspiración de la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero la explicamos de esa manera. Bueno, vayamos avanzando. Nosotros dijimos entonces que los pueblos antiguos, para programar una política y para programar, ¿no es cierto?, una ética, se valían de mitos de la creación, de mitos del origen. Y nosotros vimos cómo Moisés, el Moisés que ha escrito el Antiguo Testamento, ya vamos a ver, les hago un paréntesis para explicarles en qué sentido, cuando nosotros decimos que Moisés escribió el Antiguo Testamento, el Tanaj, la Torá, no el Antiguo Testamento entero, sino la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Qué queremos decir con eso? Moisés escribió el Pentateuco, empezando por el Edén, describiendo el Edén, y cómo termina el Pentateuco. El Pentateuco termina con Josué, ¿no es cierto?, derribando los muros de Jericó para que los judíos ingresen ¿dónde? En la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Israel, La tierra de Canaán. La tierra de Canaán, ¿no es cierto? Y Moisés había escrito todo el Tanaj para mostrar que Canaán está ubicado en el mismo lugar en el cual había sido ubicado el Edén. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el Pentateuco es un libro que comienza con el Edén y termina con el Edén. Esta imagen es maravillosa. ¿Y qué es el paraíso? Un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Y cómo se llama ese nuevo cielo y esa nueva tierra en el Apocalipsis cristiano? La Nueva Jerusalén. Fíjense cómo en el fondo la búsqueda de los hebreos es la búsqueda de la tierra prometida, que para los hebreos es una tierra material que está ubicada en este mundo, y para nosotros los cristianos es una tierra celestial que está ubicado en un mundo paradisíaco celestial. La diferencia entre los judíos y los cristianos es que los judíos buscan la tierra en Palestina a través de guerras políticas, y nosotros los cristianos queremos llegar al cielo, que es la Nueva Jerusalén, a través no de guerras políticas, sino de guerras espirituales, digamos. Esa es la diferencia entre, ¿no es cierto?, Jesucristo, que busca una batalla espiritual. Por eso el apóstol San Pablo dice, nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades del aire. Es una guerra espiritual, la que desarrolla el cristiano. Bueno, no, la guerra que desarrolla el judío es agarrar la escopeta y empezar a matar palestinos, hacerle agujeros en el cuerpo para que sangre el palestino y se muera el palestino. Esa es la guerra que buscan los judíos. Bien, cuando nosotros, volviendo al paréntesis, decimos que Moisés es el autor de la Biblia, no estamos diciendo con eso
que Moisés fue el que escribió de puño y letra cada texto del Pentateuco. Primero por dos razones. Vamos a poner tres razones. Yo tengo varias, pero yo les voy a dar tres que me parecen las suficientes para hacer entendible lo que estamos diciendo. Primero, en el Pentateuco aparecen citadas ciudades que en la época de Moisés no existían. Por ejemplo, la tierra de Cush y la tierra de Ávila no existían hasta el año 1200 a.C. o 1100 a.C. Moisés es un poco anterior, con lo cual es imposible que Moisés haya conocido tierras que existieron después de Moisés. O sea, ciudades con nombres que fueron puestos después de la muerte de Moisés. Segunda razón, en el Deuteronomio aparece citada la muerte de Moisés. Bueno, yo no creo que Moisés haya escrito sobre su muerte y haya relatado qué pasó con su muerte. Pero la razón más importante, porque estas razones son anecdóticas, es que el concepto de autor, y les digo porque yo soy profe de esta materia en la universidad, ¿no? El concepto de autor que tenemos nosotros en la mente cuando decimos que alguien es autor de una obra, es un concepto del siglo XVIII, del siglo XIX. Esto es algo muy curioso. Digamos, si ustedes viajan a la época de Santo Tomás de Aquino y le dicen a Santo Tomás, este es el autor de esta obra, lo que entiende Santo Tomás por autor de la obra no es lo mismo que entendemos nosotros cuando escuchamos la frase el autor de la obra. Por ejemplo, en la Edad Media, la mayoría de los escritores, la mayoría de los agiógrafos, aquellos que han puesto por escrito muchas obras, trataban de escribir las obras y colocarles como autor de la obra a un personaje que sea, ¿no es cierto?, que sea evidentemente reconocido en la sociedad, que sea un personaje cuyo nombre tiene renombre en la comunidad, porque lo que buscaban los medievales no era ganar plata a través de Amazon, ni hacerse millonarios vendiendo libros, no. Lo que buscaban los medievales es escribir libros y que esos libros sean difundidos, ¿no es cierto?, sean difundidos de una manera rápida y que todo el mundo los lea. Entonces, ¿qué hacían los pícaros monjes? Los pícaros monjes escribían un libro de teología, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tal, el Dionisio Areopagita, ¿no es cierto?, que en el siglo VII después de Cristo escribió un libro llamado De los nombres divinos, de las jerarquías celestiales, y este pícaro monje escribía afirmando como que él era Dionisio el Areopagita. Claro, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿quién es el Dionisio Areopagita? Es un personaje muy simpático que aparece nombrado y relatado en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, texto que escribiera a continuación del Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Lucas el evangelista. Claro, ¿qué hace Lucas? Lucas nos cuenta que el apóstol San Pablo viaja a la ciudad de Atenas y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces ahí Pablo dice, un altar que estaba dedicado al Dios desconocido, porque claro, los griegos decían, nosotros adoramos a todos los dioses que conocemos, pero por si acaso llega a haber un Dios que nosotros no conocemos, para que ese Dios no se enoje con nosotros y nos dé sus favores,
vamos también a hacerle un altar, ¿no es cierto?, al Dios desconocido. Entonces, los griegos dicen, bueno, si hay un Dios que nosotros no conocemos, para que no se nos enoje, para que no se nos ofenda, vamos a hacerle también el altar dedicado al Dios no conocido. Entonces, el apóstol Pablo, pícaro él, pasa por el santuario y dice, yo voy a usar este santuario para predicarle el evangelio a los atenienses. Entonces le dice, jóvenes atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por sus santuarios, he visto un santuario al Dios desconocido. Bueno, ese Dios al cual ustedes le han hecho un santuario, es el Dios que yo les estoy predicando. Este Dios es Jesucristo, que llegó al mundo y murió por los seres humanos en una cruz. Entonces, relata el evangelista Lucas y dice, bueno, hay algunos que dijeron, se reían, se burlaban, y otros dijeron, ya te oiremos otra vez, como diciendo, andate tranquilo, que ya te escuchamos en otro rato, como diciendo, no vengas a joder. Pero hay una chica que se llama Dámaris y hay un muchachito que se llama Dionisio. Que claro, ¿dónde estaba predicando Pablo? En el Areópago. El Areópago era una plaza pública donde los griegos se juntaban a escuchar filosofía, a leer poemas, a charlar, a dialogar, a debatir. Entonces, la tradición cristiana conoció a ese muchachito que se convirtió al Evangelio de Jesucristo gracias a la predicación de Pablo. Habían como 300 personas, se convirtieron 2, esos 2 fueron muy conocidos en el cristianismo primitivo. Entonces, claro, fue muy conocido este Dionisio Areopagita. Entonces, el monje, este monje pícaro del siglo VI, escribe el libro de una filosofía neoplatónica y lo firma con el nombre del Dionisio Areopagita. O sea, como que el que había escrito el libro era el Dionisio Areopagita. Y Santo Tomás de Aquino, cuando Santo Tomás de Aquino escribe la Suma Teológica, la Suma contra los Gentiles, habla de los libros de este Dionisio, pero Santo Tomás no advierte que si este Dionisio está desarrollando temas neoplatónicos, y el neoplatonismo surge en el siglo II después de Cristo, es imposible históricamente que sea el Dionisio del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles el Dionisio que está escribiendo los libros que está citando Santo Tomás. Sin embargo, Santo Tomás no dice el pseudo Dionisio, Santo Tomás dice Dionisio Areopagita, y Santo Tomás se murió pensando que los libros que él estaba comentando son los libros de ese Dionisio Areopagita, que es el verdadero Dionisio del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque los medievales le ponían el nombre a los libros de los autores conocidos, de los personajes conocidos de la Biblia. Entonces ustedes van a ver que hay como 60 evangelios de Juan, 40 evangelios de Lucas, 40 Apocalipsis, ¿no es cierto? Y 40 evangelios de María Magdalena, porque claro, había un cura que era muy pícaro y escribía un evangelio, un texto sobre Jesucristo, y lo firmaba como María Magdalena y los daba a conocer de esa manera. Nosotros lo conocemos como los evangelios apócrifos. Bueno, ese es el origen de los evangelios apócrifos. Son textos que se escribieron y se les pusieron una autoría que no tenían para difundirlos, para hacerlos conocidos. Bueno, les estoy explicando con esto también el origen de los evangelios apócrifos. Pero, yendo a Moisés, en realidad Moisés ha creado una tradición de pensamiento, esto lo desarrolla Wellhausen en lo que se llama la tradición. Wellhausen dice, bueno, en realidad había escuelas de pensamiento en la antigüedad. Si Moisés fue
el creador de una escuela de pensamiento llamado el Yavista, es que cada vez que en la Torá aparece Dios mencionado como Yod-He, Yod-He, que no tiene vocales, ¿no? Son consonantes, que algunos latinos le pusieron las vocales de Adonai, con lo cual ya quedó como Yahovai, Yahovai, y en español como Jehová, o como Yahvé. Bueno, ¿qué dicen entonces los estudiosos? Dicen, bueno, en realidad cuando nosotros decimos que Moisés escribió la Biblia, estamos diciendo que aquellos judíos que se sentían deudores de una tradición de fe que se remontaba a la fe de Moisés, cada vez que los judíos que se remontaban a esa tradición, que se adscribían a esa tradición, escribían un texto sagrado, cuando escribían ese texto sagrado, lo escribían en nombre de Moisés. Y esas 4 tradiciones que se adscribían a la tradición mosaica son la tradición elohista, que habla de Dios como Eloheinu, como Elohim, la tradición sacerdotal, la tradición deuteronómica y la tradición yahavista. Digamos, son 4 escuelas judías que cuando escribían en nombre de una tradición de fe originaria que se remontaba a Moisés. Entonces, ¿cuál es el autor del texto? El autor del texto para ellos no es el que puso la mano, es el autor de la tradición que ha fundado una fe que se transmitió y que los escribas ponen por escrito. Entonces, el autor de la Biblia no es el que ha puesto por escrito el texto, sino el autor de la tradición de fe que se ha trasladado, a través de Nuén. Si me han entendido lo que es un autor para la Edad Media y lo que es un autor para la Antigua. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Solo aportar algo, que eso que vos estabas diciendo con respecto a adjudicarse un autor con un nombre de un personaje famoso de la antigüedad, suele denominar como pseudoepigrafía. Y es un recurso propagandístico para darle entidad a un libro. Así tal cual estás diciendo, Jorge, exactamente así es. Exactamente así. Entonces, evidentemente, cuando ustedes nos escuchen a nosotros decir aquí que aceptamos que Moisés es el autor de la Biblia, de ninguna manera estamos diciendo que Moisés escribió de puño y letra, ¿no es cierto?, el Pentateuco, ¿no? Bien, ahora nos interesa a nosotros acceder a qué es un mito. Y para saber lo que es un mito y la diferencia entre el mito y la filosofía, porque ya se acercan Platón y Aristóteles, y pienso en mi querida compañera Nieves, la sabia Nieves, que, bueno, Nieves me decía el otro día como que hay un paso del mito al logos, ¿no es cierto?, que es justamente un mito que ha creado un filósofo del siglo XVIII, ¿no es cierto?, que se llama Wilhelm Nestlé, que escribió Von Mythos, von Logos, Von Mythos, von Logos. Bueno, Wilhelm Nestlé es el primero que comienza a hablar del paso del mito al logos. Y entonces, claro, la tradición iluminista, la tradición ilustrada, la tradición Illuminati, ha ido creando, ¿no es cierto?, la ficción de que para conocer la verdad y para tener una verdad cierta hay que desechar los mitos y las religiones. Es solamente la ciencia, ¿no es cierto?, la que nos da a conocer la verdad, y nosotros tenemos que estar abiertos, ¿no es cierto?, a desechar los mitos y las religiones y aceptar solo la ciencia
la ciencia positiva, la ciencia dura, como la única, y la filosofía positiva como la única manera de conocer la verdad. Bueno, de a poco el racionalismo que surge con los humanistas, los renacentistas, lo que fue haciendo es castrar una tradición filosófica, una tradición hermética, una tradición esotérica, una tradición oculta, ¿no es cierto?, que accedía a la verdad por la ciencia, accedía a la verdad por la filosofía y accedía a la verdad por la religión y la filosofía. Yo recuerdo claramente un libro de Bertrand Russell, que nadie puede acusar a Bertrand Russell de dogmático, ni de católico, ni de místico, ni de esotérico. Bertrand Russell, el autor de Principia Mathematica. Él escribió un libro sobre mística y lógica y se lo dedicó a Wittgenstein. Claro, porque Wittgenstein dice, de lo que no se puede hablar es mejor callar, remontándose a la tradición pitagórica del voto de silencio. Nosotros tenemos, y yo les voy a leer el libro que les pasé, libro de mi autoría, página 56 del libro de mi autoría, capítulo 3, la fe es por el oír. Y vamos a desarrollar lo que es la tradición shemaica. La tradición shemaica. ¿Qué es el Shema? Bueno, Marcela debe conocer muy bien, y si alguno de ustedes es judío o tiene formación judaica, va a conocer muy bien que uno de los rezos fundamentales en las sinagogas dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Y qué están queriendo decir los judíos? Bueno, escucha, Shema, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y evidentemente nosotros acá vamos a categorizar a la cultura semita, a la cultura acadia, a la cultura babilónica, a la cultura asiria, la cultura hitita, que son medio mitad semitas y mitad indoeuropeos, y obviamente los hebreos, ¿no es cierto?, como culturas del oído. Así escriban en la hoja, hay en el mundo una estructura, un modo de ser que se expresa en dos culturas distintas. Hay un modo de ser que es una estructura existenciaria del oído, que se manifiesta antropológicamente como culturas del oído, y hay culturas de la vista. Y hay culturas de la vista. Bien. ¿Cómo se manifiestan las culturas del oído y las culturas de la vista? ¿Cómo nosotros, como estudiosos, podemos hacer una antropología cultural en base a las categorías de la identificación categorial de las culturas de la vista y del oído y hacer una diagramación existenciaria de cuál es la esencia finita del Dasein, ¿no es cierto?, del ser humano, que las vivencias, que las compone? Bueno, yo les voy a leer un texto que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Obviamente, el texto que les quiero decir es un autor, pero bueno, el autor del texto completo soy yo, ¿verdad? Así que bueno, lo importante son las citas. Lo que yo digo no es importante. En el mundo hay dos culturas. La cultura de la vista, que desarrolla su metafísica partiendo de la física, de lo observable y experimentable, y también están las culturas del oído, que fundan su metafísica en relatos fundamentales y mitos del origen, basados en el dabar o palabra. Dabar en hebreo significa palabra. En la cultura de la vista, el que ve
tiene el poder y encuentra la verdad a partir de la observación. En la cultura de la escucha tiene la iniciativa el que habla, que siempre es un otro, por lo que se llega a la verdad a través de la escucha. En la primera cultura, el hombre pone su ver, en tanto que pensar también, como regla de la existencia. En la segunda, el hombre está abierto al movimiento de la historia como un soplo, como un ruaj. La cultura de la vista es fija, estable, universal y necesaria. La cultura de la escucha es mutante, dinámica, cultural y paradójica. En el Antiguo Testamento se afirma en varias ocasiones que ningún ser humano puede ver la presencia de Dios. Ningún hombre puede verme y seguir viviendo, dice Dios en Éxodo 33:20, Éxodo 19:21, Deuteronomio 4:12 al 15, Deuteronomio 18:19, Jueces 13:22, Isaías 6:5, Sirácides 43:31, etc. En Éxodo 24, 10 y 11 se dice que Moisés y los ancianos de Israel vieron a Dios utilizando el verbo lirot, indicando una percepción visual, una teofanía, pero solo son, por lo pronto, heredadas de antiguas tradiciones que los textos posteriores y la misma tradición rabínica se ocuparon de modificar y ampliar. Muchos textos del Antiguo Testamento, para salvaguardar la trascendencia divina, evitan las expresiones que pueden llevar a entender que Dios es visible para los ojos humanos. En esos casos, los términos lirot y lachshov, ver, no se utilizan para indicar una visión de la presencia misma de Dios. A los que pretenden ver la divinidad, Dios solo les permite ver su gloria. Por esa razón se prefiere utilizar la expresión Dios manifestó su gloria. Números 16:19, Deuteronomio 5:24, Salmo 102:17, Isaías 10:4, etc. En esos casos se entiende que la gloria de Dios es la manifestación exterior de su poder y de su santidad, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, y se representa por la nube, la luz, el fuego, el ruido, elementos que producen temor, como dice Éxodo 19:16, y revelan que Dios está presente, al mismo tiempo que actúan como una pantalla que impide que Dios sea percibido por los ojos humanos. Bien, yo les paso a explicar, porque el texto es largo, me gustaría que lo lean, pero yo les explico para que la clase no sea densa y yo no me la pase leyendo. Aparte, como soy el autor del texto, no hace falta que lo lean. Las culturas del oído son culturas que viven del mito. ¿Qué es el mito? Y yo les diría que para que ustedes entiendan lo que es un mito, se puede entender lo que es el Evangelio. El Evangelio es un gran mito de poder. Es un discurso extraordinario que revela sucesos del origen que forjan los destinos de la humanidad. Y el apóstol San Pablo, en el capítulo 1, versículo 16 de la carta a los romanos, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero después, en el capítulo 10, verso 14, el apóstol San Pablo dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Benditos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claro, el apóstol San Pablo acá dice, nadie puede invocar, nadie dice, ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? O sea, para creer hay que invocar. ¿Y cómo invocarán en aquel del cual no han oído? Para que crean tienen que escuchar. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? De ahí la palabra apóstol. Apóstol significa enviado, ¿no? Apó, hacia afuera, ¿no? Apofansis, ¿no? Apocalipsis, hacia adelante. Revelación. Exteriorización. Efectivamente, el apóstol Pablo desarrolla un apotegma que expresa una cultura del oído. Cuando el apóstol San Pablo dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el apóstol San Pablo dice, fidex ex auditum. Fides ex auditum. La fe es por el oír. Bueno, acá tenemos dos cosas. Primero, que el mito es un discurso que tiene poder. El mito está explicando el origen de los tres dominios que hay en el ser humano, que lo explica Raymond Panikar en un libro llamado La tradición cosmoteándrica. La tradición cosmoteándrica. ¿Qué significa cosmo? Mundo. ¿Qué significa teos? Dios. ¿Qué significa antros? Antropos, hombre. La tradición cosmoteándrica es que en el origen Dios, mundo y hombre eran una sola realidad. Con lo cual, los mitos son expresiones mitopoyéticas de las cosmogonías. Geno significa origen, de ahí viene génesis. Cosmogonía, el origen del mundo. Teogonía, el origen de los dioses. Y antropogonía, el origen de los hombres. Los mitos son o cosmogónicos, o teogónicos, o antropogónicos. José, vos que sabés mucho más que yo de esto y que sos una voz mucho más autorizada que yo para estos temas, no me dejes mentir. Es decir, no hay mito que no sea mito que exprese el origen del cosmos, el origen de los dioses o el origen de los hombres. Los mitos son o cosmogónicos, o teogónicos, o la teogonía, o la cosmogonía, o la antropogonía, digamos. Eso es. Los mitos tienen ese objeto material, digamos, ese contenido. Pero son discursos de poder. Son discursos de poder. Uno da la vida por un mito. Por ejemplo, para nosotros, para muchos de nosotros los argentinos, la patria es algo por lo cual estamos dispuestos a dar la vida por la patria. Bueno, si ustedes, por ejemplo, son socialdemócratas y son positivistas, van a decir, pero ¿cómo voy a dar la vida por la patria? Entonces, ¿qué es la patria? Digamos, ¿quién ha visto caminar la patria por la calle? ¿Qué es la patria? No tiene sentido para el positivista decir que alguien va a dar la vida por la patria. Ahora, ¿por qué uno puede dar la vida por la patria? Porque el patriotismo es un gran mito. Güemes, acá en Salta, es un gran mito. Mucha gente dio la vida por Güemes. Perón es un gran mito. Recuerden ustedes que la resistencia peronista decía Perón o muerte, patria o muerte. La bandera flameará sobre sus ruinas. Y cuando ustedes leen el mito de Sísifo, de Albert Camus, claro, Camus se da cuenta
Y él dice, efectivamente, el mito es una verdad para mí. Es una verdad para mí. Y ese para mí, que Kierkegaard lo desarrolla en las migajas como la fe, el cristianismo es una verdad para mí, ese para mí hace de la verdad un mito poderoso. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes darían la vida por la teoría de la relatividad? ¿Cuántos de ustedes darían la vida por el cateto y la hipotenusa? ¿Cuántos de ustedes darían la vida porque el triángulo tiene 3 lados, tiene 3 ángulos? ¿O que pi es 3, 14, 16? ¿Alguno de ustedes daría la vida por esas verdades matemáticas? ¿O por la ley de la gravedad? ¿O por la teoría de la relatividad? Nadie daría la vida por la teoría de la relatividad. Pero alguno de ustedes sería capaz de morir por Perón, por la patria, de morir por Cristo, de morir por la fe. Y la verdad que muchos de los que me están escuchando a mí serían capaces de morir por Cristo, de dar la vida por Cristo. Y si viene alguien y le dice, por ejemplo, acá estoy viendo a mi amigo Alejandro Escarano, uno de los mejores jueces de la Argentina, probo, íntegro, moral, cristiano. Y si viene una dictadura marxista y le pone una pistola en la frente a Escarano, a mi amigo Alejandro, y le dice, doctor, renuncie a su fe en Jesucristo, porque si no lo matamos. Renuncie a su fe en Jesucristo públicamente, apostate de su fe y diga, rechazo a Jesucristo como Señor de mi vida. Rechácelo públicamente y abiertamente, porque si no lo matamos. Y yo le aseguro que Alejandro está dispuesto a dar la vida por Jesucristo. Que Alejandro prefiere morir que apostatar de la fe. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Alejandro es capaz de dar la vida, ¿no es cierto?, por la fe en Jesucristo, antes de negarlo públicamente, antes de rechazarlo públicamente? Bueno, no porque Alejandro sea tonto y que no conozca la ciencia y que no sea un hombre culto, ni estudioso, ni formado. Lo que pasa es que Alejandro, ¿no es cierto?, vive su vida regida por un mito de poder. Un mito que cohesiona la estructura existenciaria de sus fuerzas espirituales. Y ese mito le da sentido a la vida de Alejandro. Y es un mito de poder y es un mito de verdad, claro. Pasa que el mito es una verdad para mí. Y por eso tiene poder un mito, porque es una verdad para mí. Y el mito tiene poder porque el mito es conservado. El amenuense, de ahí viene amuna, amén significa que así sea. El amenuense es el que se encarga de decir así es. Es el que transmite, como el rapsoda griego, la verdad tal cual es. Conserva el mito. Y el mito, cuando es conservado en su estructura, cuando es actualizado en la liturgia, cuando es pronunciado en una liturgia de la palabra que le da poder, cuando es un mito que está resguardado en una secta que lo protege, que no lo divulga para cualquiera, sino que lo conserva en su estructura de poder, es un discurso, ¿no es cierto?, que cohesiona a un grupo, Y claramente, nosotros los salteños estamos cohesionados por Güemes. Y anda que vos vas a venir a Salta a hablar mal de Güemes y vas a salir de Salta tranquilo. Anda que vas a hablar mal de Güemes delante de un salteño. Delante de un argentino, ¿no? Y nosotros vivimos en ese mito. Y ese mito nos cohesiona, ese mito nos da identidad, y ese mito
nos da poder porque nos unifica. La filosofía, al tratar de universalizar y de hacer razonable todos los principios, evidentemente que de a poco fue diluyendo el mito, porque a la filosofía no le contentaba con que el relato, la palabra mito significa relato, la palabra logos también. El paso de un relato de poder a un relato universalizado, el paso del mito a la filosofía, es el paso de la cultura del oído a la cultura de la vista. A los hebreos no les interesaban pruebas racionales de que Yahvé existe. ¿Cómo funciona la verdad para el hebreo? La verdad para el hebreo es la definición de fe. Esta definición de fe es mía. Y les puedo asegurar, porque he leído miles, que esta definición de fe que he podido armar, en parte siguiendo a Santo Tomás y a Congar, pero con unos ajustes mucho más interesantes, es la mejor definición de fe de todas, para entender el mito, porque el mito es un relato para la fe, porque es una verdad para mí. La fe es la capacidad de mirar a través del oído por los ojos de otro. La fe es la capacidad de mirar a través de los oídos, a través de los ojos de otro. ¿Cómo es eso? Bueno, para que haya fe, primero tiene que haber un suceso. Ese suceso es, por ejemplo, que Dios abre el mar rojo. Dios abre el mar rojo. El pueblo judío ve con asombro que Dios abre el mar rojo. El pueblo judío transmite, porque hay un testigo, ¿no? El pueblo judío dice en Isaías 46, ¿no es cierto? Dios le dice, vosotros sois mis testigos. Los judíos son testigos visuales de lo que hizo Yahvé en el desierto, cuando los liberó del cautiverio en Egipto. Para que haya fe, tiene que haber un suceso y tienen que haber testigos del suceso. Y cuando hay testigos, el relato de los testigos, ¿cómo se llama? ¿Quién se anima a decir cómo se llama el relato de un testigo? Testimonio. Claro, el relato de un testigo es un testimonio. Perfecto, Alex. Entonces, para que haya fe tiene que haber un testimonio. Pero el testimonio, ¿para qué es dado el testimonio? ¿Para que alguien vea la evidencia de lo que está diciendo o para que alguien crea en la autoridad del testimonio? Y el testimonio está dado para ser creído. No es una prueba científica el testimonio. Por ejemplo, yo le pregunto a Alex, ¿cuántos años tenés, Alex? Tengo 42. Mirá, hermano, pareces de 41. Bueno, Alex tiene 42 años. Si mañana una persona que me pregunta por Alex me dice, ¿cuántos años tiene Alex? Yo le voy a decir, Alex tiene 42 años. Bueno, pero Alex no me pasó su documento. Yo no le pedí un ADN ni un dato a la AFIP para creer que Alex tiene 42 años. Él me ha dado un testimonio y yo confío en el testimonio. A eso el querido doctor, el querido amigo Enrique Dussel le llama analogía fidei. Yo creo en el testimonio de Alex. Por eso en el mito hay un retorno a la inocencia, porque vivir en el mito es confiar en el otro. Lo que pasa es que la filosofía moderna nos enseñó que el hombre es un lobo para el otro hombre. Homo homini lupus. No nos enseñó que el hombre es un hermano para el otro hombre, sino que el hombre es un lobo para el otro hombre. Bueno, el mito no, la estructura mitopoyética es la estructura donde
el otro no es un lobo, no es un enemigo, sino que es un hermano. Entonces yo confío en el relato del otro. Si el testigo ha visto con sus ojos, por eso los apóstoles de Jesucristo son testigos de Jesucristo. Nosotros los cristianos somos testigos de Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo? Seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros transmitimos lo que vieron los apóstoles. Los apóstoles decían, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso hablamos. Dicen los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. Porque son testigos del suceso de la resurrección de Jesucristo. El mito, entonces, consiste en que hay una historia fabulosa, una historia fantástica, que es transmitida por los testigos a una comunidad de fe que acepta ese testimonio y que lo transmite. De ahí viene tradición, tradición viene de tradere, y de ahí viene traer, tradición viene de traer, tradere, tradiciones, tradere, traer. La tradición lo que hace es transmitir, traer lo que sucedió antes, ahora, transmitirlo, traerlo, transmitirlo. La comunidad de fe, entonces, cree en esa transmisión. Nosotros los cristianos no creemos lo que dice un gordo panzón que está sentado frente a una computadora leyendo en hebreo la Biblia. Nosotros los cristianos creemos en el Cristo de la iglesia. Porque es la iglesia el depositum fidei, es el depósito de la fe. Y nosotros creemos en el Cristo que transmite la iglesia, no en el Cristo que está creando un gordo panzón en su oficina con 60 versiones de la Biblia enfrente de una computadora. A mí no me interesa el Jesucristo del gordo panzón. A mí me interesa el Jesucristo de la iglesia, que es el que tiene poder. Por eso nosotros en el credo apostólico decimos, creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Si yo no creo en la autoridad del que me transmite la fe, ¿cómo voy a creer en el contenido de la fe? Si yo desarmo la autoridad de la iglesia, estoy desarmando el testimonio de Jesucristo, porque es la iglesia el depósito y autoritario del testimonio de Jesucristo, es la iglesia testigo de Jesucristo. Si yo rompo con la autoridad de la iglesia, estoy rompiendo con la fe cristiana. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy todo el mundo, ¿qué dice? Yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. ¿Pero Jesucristo qué fundó? ¿Una ONG? Jesucristo fundó una iglesia. Y es esa iglesia la testigo de lo que hizo Jesucristo en su vida. Y los apóstoles dieron la vida. Y en el Coliseo romano, los leones arrancaban la cabeza a los niños y los padres no apostataban de Jesucristo, porque ellos eran testigos de lo que hizo Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo dieron la vida por Jesucristo y ustedes le creen al teólogo que es el gordo panzón que está sentado en una computadora. Yo creo en el Jesucristo de los testigos de Jesucristo, no creo en el Jesucristo del gordo panzón. Bueno. Entonces, si el mito es un discurso de poder, es transmitido para la escucha, para que nosotros escuchemos el relato y lo transmitamos. Entonces, ¿qué va a decir el positivista, el iluminista, el ilustrado, el cientificista, el positivista? ¿Qué va a decir el racionalista? Pero no se puede vivir así. ¿Cómo va a vivir escuchando relatos y transmitiendo los relatos? Ese de pelotudo. Lo que hay que hacer es ver qué dice la ciencia, ir a la evidencia empírica y destruir todo relato que no se corresponda con la evidencia empírica. ¿Qué está primando en el positivista entonces? La cultura de la vista. Ahora la vista del hombre no tiene poder. El hombre no tiene poder cuando ve. El hombre tiene poder cuando confía. Por eso Dios no muestra su cara. Dios no puede ser visto. Dios tiene que ser escuchado. Es en escuchar la fe de Dios que nosotros tenemos poder. No en verle la cara a Dios. Por eso cuando Tomás dice, yo cuando vea las llagas de Cristo y cuando meta el dedo en los clavos de Cristo, yo ahí voy a creer en Jesucristo.
Y aparece Jesús y le dice a Tomás, pero Tomás, hombre de poca fe, tienes que ver para creer, benditos aquellos que sin haber visto han creído. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, nosotros somos por fe, no por vista. Nosotros somos de la fe, no de la vista. Y Jesucristo dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Para poder ver, nosotros primero tenemos que nacer de nuevo. Creo para entender y entiendo para creer. Fíjense ustedes que Aristóteles en la metafísica dice que el sentido más importante del hombre es la vista. Y para los hebreos el sentido más importante es el oído. ¿Qué hace el hombre cuando ve una realidad? La desacraliza, la controla, la domina. Cuando vos a un discurso poderoso accedes con la vista, lo controlás y lo desacralizás, le estás quitando poder de cohesión a ese mito. ¿Y quién daría la vida por la filosofía de Platón? ¿Quién daría la vida por la filosofía de Schopenhauer? ¿Quién entregaría su vida, no es cierto, a la filosofía de Kant, de Freud o de Schleiermacher? Ninguno de ustedes diría, Schleiermacher, te entrego mi vida, Kant, te entrego mi vida. Aunque acá en la Argentina hay unos pelotudos que le entregan la vida a Lacan, ¿no? Pero bueno, no se puede entregar la vida a Kant, a Nietzsche, a Freud, a Marx, a Foucault, a Sartre, a Deleuze, a Barthes, a Badiou. Uno entrega la vida a Jesucristo. Y Jesucristo es un mito de poder. Fíjense que los conceptos que utiliza la filosofía para el acto de pensar son conceptos de la vista. Por ejemplo, la palabra phainomeno significa sacar a la luz, significa ver. La palabra eidos, de ahí viene idea, significa aspecto visual de la cosa. La palabra concepto viene de concebir. ¿Qué significa concebir? Cuando decís, este niño fue concebido, ¿qué significa concebir? ¿Qué hace la partera? Ayuda a dar a luz. Concebir significa dar a luz. Y ahí viene concepto. Concepto significa arrojar luz, sacar a la luz. ¿Qué hace el que sale de la caverna? ¿A dónde sale? A la luz. ¿Y qué dice entonces Occidente? Se me prendió el foco, se prendió la luz. Occidente es una metafísica de la luz, porque es una cultura de la vista. ¿Y cómo le llamamos nosotros a la capacidad de pensar? Inteligencia. ¿Qué inteligencia? Inteleger, leer hacia adentro. La palabra nous significa ver, de ahí viene nous, noia, pensamiento. Digamos, latinos que hacen alusión a ver, por ejemplo, ¿cuál es la vida del filósofo? Una vida contemplativa, la vita contemplativa, ¿no es cierto? ¿Y qué es especular? Es ver en el espejo, en el espéculo, ver en el espéculo, especular, verse en el espejo. Fíjense cómo todas las palabras que hacen alusión al pensamiento tienen que ver con la vista. Y acá me acuerdo una anécdota muy buena que cuenta Diógenes Laercio. Diógenes Laercio cuenta que en un momento Protágoras, que era un gran sofista, ingresa a la mansión, porque Platón vivía en una mansión enorme, llena de alfombras rojas. Platón era un obsesivo de cuidar sus alfombras, les prohibía a sus amigos que ingresen a su casa sin sacarse los calzados. Bueno, muchos de ustedes son así también, ¿no? ¿Cuántos de ustedes le dicen a sus amigos, che, no entré con la pata sucia a mi casa? ¿No? Entonces Platón era tan obsesivo que le prohibía a sus amigos entrar con calzado en las suntuosas alfombras de su casa. Entonces dice que Protágoras, cuenta Diógenes, que Protágoras se fue a embarrar la sandalia en el barro. Fue a enchastrarse la sandalia en el barro y entró en el templo de Platón y empezó a limpiarse el barro en las alfombras de Platón. Y Platón se quería morir. Y Protágoras le dice,
así pisoteo el orgullo de Platón, dice Protágoras. Y le dice Protágoras, yo puedo ver, criticando la teoría de Platón, dice Protágoras, yo puedo ver un caballo, pero no puedo ver su caballidad. Porque Platón decía que nosotros podemos ver las ideas, ¿no es cierto? Podemos ver la humanidad a través del pensamiento. Entonces Protágoras les dice, yo puedo ver un caballo, pero no puedo ver su caballidad, dice Protágoras. Y Platón le dice, claro, lo que pasa es que vos tenés ojos, pero no inteligencia, ¿no? Vos tenés ojos, pero no inteligencia. Como diciendo, bueno, es entendible que solo puedas ver el caballo y no su caballidad, porque tenés ojos y no inteligencia. Porque para Platón la inteligencia es el ojo del alma. Para Platón la inteligencia es el ojo del alma. Estamos en una estructura visual, claro, la estructura visual del mundo, acá yo no les estoy enseñando el paso del mito al logo, yo les estoy enseñando el paso de la cultura del oído a la cultura de la vista. Digamos, en ese libro que yo les pasé, yo soy el primero que trata de conceptualizar y de diagramar las culturas de la vista y las culturas del oído, que me parece un análisis mucho más interesante, querida Nieves, que el paso del mito al logos. Esto es mucho más interesante, mucho más apasionante, porque vamos más profundo todavía. José, vos que estás ahí, disculpa si te pongo en un compromiso. José, querido, vos sabés que el mito no puede ser racionalizado científicamente, el mito no puede ser explicado científicamente, no solo no puede, sino que no debe ser explicado científicamente. Ninguna persona puede agarrar un discurso de poder y desarmarlo científicamente y divulgarlo a todo el mundo porque está destruyendo la eficacia y el poder de cohesión que tiene ese discurso. Vos, José querido, ¿nos podés aportar algo al respecto? Yo te aludo porque sé que sos una persona que tiene autoridad en esta temática y que seguramente algo de esto podrías decirnos. Si te parece conveniente, yo te pregunto y te pido que hagas un aporte para que podamos seguir. No sé si estás, José querido. ¿Lo tenemos a José? Se nos fue a preparar un mate, un café, un mate con leche. Bueno, si vuelve José, le pedimos que colabore. Él es un estudioso de estas cosas, él estudia en la universidad estas cosas. Así que, bueno, para mí siempre es una prueba de fuego hablar de estas cosas, porque hay especialistas en la materia, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, para mí es un orgullo que gente que es especialista en la materia quiera tomar un curso conmigo, ¿no? Eso me halaga mucho y les agradezco. La filosofía es un mito desacralizado. Miren la definición que les estoy dando, ¿no? La filosofía es un mito desacralizado, es un mito que perdió su poder. Nadie da la vida por la filosofía, pero por un mito sí se da la vida. La filosofía es un mito sin poder. El mito cohesiona a un grupo, el mito cohesiona a una nación, el mito cohesiona a una secta, el mito cohesiona a un grupo, el mito cohesiona a una familia, el mito cohesiona a unos amigos, el mito cohesiona a una religión. La filosofía no puede cohesionar nada. ¿Qué cohesiona la filosofía de Platón? No cohesiona nada. ¿Qué cohesiona la filosofía de Santo Tomás? No cohesiona nada. ¿Qué cohesiona la filosofía de Sartre? No cohesiona nada. La filosofía no cohesiona. El que cohesiona es el mito. Ahora, ¿por qué los Illuminati, por qué los ilustrados, por qué los iluministas nos quieren enseñar el paso del mito al logos? Porque ellos quieren romper con las patrias y quieren romper con las naciones. ¿Y por qué ellos quieren romper con las patrias y con las naciones? Y bueno, porque acá hay una sinarquía,
hay una especie de trabajo en tándem que hacen los sionistas, los iluministas, los marxistas y los neoliberales. ¿Qué tienen en común los neoliberales, los marxistas, los iluministas y los sionistas? ¿Qué tienen en común todos ellos? Que apoyan los discursos de la globalización. ¿Y qué dicen los discursos de la globalización? Los discursos de la globalización dicen que la cohesión del mundo debe romper la frontera de las patrias, debe destruir la delimitación de las naciones. El marxismo dice porque la lucha del obrero es internacional. Recuerden que la segunda internacional dice Marx, únanse, trabajadores del mundo, únanse. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, Alex, que vive en Estados Unidos, Alex está más cerca del obrero francés que del burgués que vive en su patria. Entonces, si alguien le dice a Alex, ¿vos por quién te jugás? ¿Por el burgués que vive en tu patria o por el proletario que vive en el Congo belga? Y si Alex es marxista, tiene que decir, yo me la juego por el proletario que vive en el Congo belga, o en Francia o en Inglaterra, y no por el burgués que vive en mi patria, por mi compatriota, porque la lucha es una lucha de clase, no es una lucha entre naciones. Lo que hace el marxismo es destruir la nación, la patria, como eje ordenador de la política y de la ética de un pueblo. Ese es el proyecto iluminista, ese es el proyecto marxista, ese es el proyecto sinárquico, ese es el proyecto sionista, ese es el proyecto ilustrado, sionista. Todos estos discursos tienen en común que la patria no puede ser el eje ordenador de una política. Por eso odian tanto a Trump, por ejemplo, porque Trump es el que vuelve a poner a la patria como eje ordenador de la política. Entonces Trump dice, yo voy a gobernar para mis compatriotas, no voy a gobernar como hizo Obama para las grandes empresas o para fortalecer la Organización Mundial de la Salud o la ONU o el Consejo de Seguridad. A Trump no le interesa que crezca la Organización Mundial de la Salud, de hecho le sacó a Estados Unidos como uno de los aportantes. A Trump lo que le interesa es fortalecer la patria de los Estados Unidos. Es un político que hace 200 años que nadie hablaba de patria. Acá Trump vuelve a hablar de patria. Y cuando Trump sale del Tratado de Transpacífico, Trump terminó con el orden neoliberal, porque Trump no es neoliberal, Trump es un patriota. Y por eso los sionistas, y por eso los iluministas, y por eso los masones, y por eso el feminismo, y la socialdemocracia, y el neoliberalismo, y los demócratas, odian a Trump, porque es el que está hablando de patria. Ahora, ¿qué es hablar de la patria? Hablar de la patria es decir que hay algo que cohesiona a un grupo y que no está disponible para ser difundido y divulgado a todo el mundo, que es lo que trató de hacer la filosofía. Fíjense ustedes cómo a través de la socialdemocracia se trató de universalizar la filosofía posmoderna, la filosofía francesa de los derechos humanos, de la Revolución Francesa, o los filósofos del Mayo francés. Y hoy el feminismo trata de universalizar el relato de la lucha de género, por ejemplo, y son relatos globalistas. Me acuerdo, una feminista habla con una indígena de África y la estaba convenciendo a la indígena de que tenía que predicar el aborto en su tribu. Y la indígena le dice a la feminista, nosotros no tenemos palabra para hablar del aborto acá en nuestra tribu, no existe esa palabra. Yo no sé cómo, la única palabra para hablar de algo parecido a lo que usted me está relatando, que es el aborto, para nosotros es traicionarle a la madre. Si yo hablo con el lenguaje de mi pueblo, de lo que usted me está diciendo, yo tengo que usar la palabra que usamos nosotros para traicionarle a la madre. Porque el discurso del aborto no puede ser universalizado, pero la socialdemocracia y el neoliberalismo quieren universalizar el discurso del aborto, porque son globalizantes, no respetan las patrias, quieren romper la patria como eje ordenado. Ahora, ¿qué les estoy diciendo yo? El mito
es el mito de la patria. Los acadios crearon el mito de Marduk y se cohesionaron en base al mito de Marduk. Y cada pueblo tuvo su mito. Entonces, fíjense cómo mito y nación van de la mano. Porque la nación solo es nación cuando tiene su propio mito. Esto es así. Cualquiera que sepa de política cuenta que no hay nación sin mito propio. ¿O ustedes conocen una nación que no tenga su mito propio? Por ejemplo, Alex, que está en Estados Unidos, los padres peregrinos, la historia de los puritanos, que pasaron por miles de cosas para construir esa enorme patria que es Estados Unidos, derramando lodo y sangre, porque los puritanos pasaron miles de cosas para poder llegar, ¿no es cierto?, a construir esa patria enorme. Y si ustedes destruyen el mito de los puritanos, están destruyendo el mito fundacional de Estados Unidos. Los puritanos, se cuenta, el mito, la leyenda, la historia cuenta que los puritanos fueron encarcelados, fueron masacrados, violaron a sus mujeres, mataron a sus hijos, fueron traicionados, fueron emboscados, fueron vendidos como esclavos, pasaron 30 años de penurias escapando de las luchas entre católicos y protestantes, los puritanos, hasta que pudieron llegar a Estados Unidos. Claro, si llegaron a Estados Unidos gente que pasó por tantas tribulaciones, llegaron los más tenaces, los más capaces. Entonces, ¿qué hacen los yanquis? Los yanquis dicen, si nuestros padres fundadores pasaron por tantas cosas y triunfaron, quiere decir que nosotros somos hijos de la tenacidad. Y ese es el mito del yanqui. Y ustedes nunca van a convencer al yanqui del conformismo, del pobrismo, de que los pobres son los bienaventurados, de que hay que ser pobre, hay que ser manso y humilde, hay que ser tranquilo, hay que padecer en este mundo de valle de lágrimas, porque son bienaventurados los pobres y los mansos. Vayan a ustedes a instalar ese relato a los yanquis. Una pregunta. El Papa Francisco va a Estados Unidos. ¿Cómo? Una pregunta, Jonathan. Jorge. Claro. El Papa Francisco va a los Estados Unidos a hablar de pobreza y lo miran raro los yanquis al Papa Francisco. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? Y a los obispos en Estados Unidos, la misma feligresía le hace aportes para cambiarle el auto todos los años. No va a ser que el obispo de mi parroquia venga en un auto hecho bolsa. ¿Qué clase de religión va a ser la que el cura o el obispo de mi parroquia va a tener un auto hecho triza, o se va a vestir con ropa sucia, o con ropa vieja, o ropa rota? No, no, no. Hasta el católico en Estados Unidos es calvinista, ¿eh? Años vos te vas de iglesia porque decís, no, este tipo no prospera, y si no prospera es porque Dios le soltó la mano. ¿Y dónde se ve la prosperidad allá? Y en los parques de estacionamiento. Ahí ven la prosperidad. Alguien pidió hacer una pregunta. Perfecto, a ver. No sé. Jorge. Jorge. ¿Me escuchás, Jonathan? Sí, Jorge. Quería hacerte una pregunta por el tema de, si entendí bien el tema del mito, le da identidad a una nación, a una patria, ¿no? La agenda globalizante en ese caso quiere difuminar eso para que, digamos, se pierda el valor de la identidad de una nación, ¿no? En el caso de Jesucristo, a ver, yo lo pienso así, voy a decirme si estoy equivocado. En el tema de Jesucristo vendría a ser un mito que trasciende lo local, se convertiría en un mito universal, porque si no, tendríamos que hablar del mito de Jesucristo como perteneciente a una nación, pero cuando se une el pueblo gentil con el pueblo judío, no es la imagen del universal. En ese caso, Cristo trascendería los mitos. Está perfecta la pregunta, la pensé, pero para hacer un desarrollo.
Jesucristo vino a fundar la nación cristiana, una nueva nación universal. Claro, vos me decís, pero es contradictorio, porque si es nación ya es particular, no puede ser universal. Es como decir, yo soy católico, que significa universal, y soy romano, que es particular, es una contradicción. O sos católico universal, o sos romano y particular. No puede ser católico y romano. Bueno, ese es el problema del cristianismo, que trató de construir una nación, pero universal. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Así dice, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero dice nación santa. O sea que nosotros los cristianos pertenecemos todos a una sola nación. O sea que estamos cohesionados por un mito universal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el cristianismo, para poder universalizar su mito, ¿qué tuvo que utilizar? ¿Qué disciplina utiliza conceptos universales? ¿Los mitos o la filosofía? La filosofía, ¿no? La filosofía. Ahí está mi querido amigo de Fernando. La filosofía. Fernando tiene la cara de Confucio, ¿no? Un sabio oriental, parece. ¿Me permitís un aporte? Sí. Simplemente un aporte, porque vos decías que nadie está dispuesto a morir por la filosofía. Pero yo recuerdo que Sócrates fue un mártir, porque Sócrates fue obligado a beber la cicuta para renunciar, ¿no es cierto?, a decir la verdad, a seguir enseñando a los jóvenes a abrir los ojos a la gente que estaba viviendo en la oscuridad, en la mentira, ¿no es cierto? Y yo no sé si no habrá mártires así en este momento, ¿no? Yo creo que lo puede seguir habiendo. Y también me parece interesante rescatar entre todos aquellos mártires de la filosofía a los estoicos, ¿no? Porque los estoicos nos han transmitido un sistema de vida en el cual, bueno, está el sacrificio, ¿no? Que es algo que, bueno, un mito también bastante divulgado entre algunas iglesias antiguas de la Iglesia Católica, sobre todo en el medioevo. Eso es lo que yo quería ver y, bueno, Perfecto. ¿no? Los aportes que hacen ustedes son muy, muy interesantes y son muy apretados, me apretan, me ponen en aprietos, son aprietantes. Yo escribí mi primer libro a los 19 años de edad. Revelaciones filosóficas se llama. Y yo en ese libro hablo de Sócrates como el Cristo de la filosofía. Porque dio la vida por su pensamiento. Ahora, cuando Sócrates da la vida por la verdad, esa verdad trasciende su filosofía. Está dando la verdad por Atenas. Está dando la vida por la patria. Porque Sócrates dice, yo prefiero padecer injusticia que cometerlas. Y para mí es injusto no cumplir con las leyes de Atenas. Y si las leyes de Atenas dicen que yo debo morir, me parece más justo morir que escaparme, como planteaban algunos discípulos, como Crito, que le consiguió a Sócrates una capacidad la posibilidad de escaparse de prisión. Sócrates dijo, hay que cumplir las leyes por más que sean injustas. ¿Por qué Sócrates ama más a Atenas que a la justicia? Porque Sócrates todavía sigue preso del mito de la patria. Sócrates ama más la verdad y la patria, ¿no es cierto? Ama más su filosofía y la patria que la propia especulación o la justicia en el sentido de aquello que el hombre debe hacer universalmente. Sócrates no está dispuesto a hacer algo que lastime a Atenas.
porque para Sócrates Atenas está por encima incluso de su propia vida. Esta idea de renunciar a su ser en pos de la verdad es un poco lo que hizo Jesucristo, ¿no? Que en pos de la verdad y el amor de Dios renunció a su propia vida y dio su vida en pos del amor y la verdad. El camino, la verdad y la vida. Bueno, Sócrates armó un camino de la verdad entregando su vida. Y me parece que ahí Sócrates trascendió incluso la filosofía, porque Sócrates es un gran mito. Nadie puede decir que Sócrates sea un filósofo. Filósofo es Platón. Sócrates es un gran mito. Es un gran mito. Y cuando un filósofo da la vida por su filosofía, se está convirtiendo en un mito. Se está convirtiendo en una leyenda. Porque ¿qué es lo que hizo a Sócrates inmortal? ¿Su filosofía o su muerte? ¿Qué es lo que hizo a Sócrates trascender por los siglos de los siglos? Los pensamientos que tenía Sócrates, que no escribió nunca, o que él haya dado la vida. Que él haya dado la vida, yo les puedo asegurar que personas como Sócrates, que eran inquietos, que iban y volvían haciendo preguntas, interrogaciones, hubo muchos en Grecia. Hubo muchas personas inquietas que hacían preguntas, que preguntaban, que hacían su filosofía, que tenían discípulos, que arrastraban alumnos. Habían un montón, pero hubo uno solo que estuvo dispuesto a dar la vida por eso, y fue Sócrates. ¿Qué hizo de Sócrates algo que trascendió su filosofía? No, si había miles de filósofos. Que él haya dado la vida por su filosofía lo hizo trascender, porque para él el amor a su patria y a la verdad eran un mito. ¿Quién le revelaba ese mito a Sócrates? El daimon, la voz de su interior. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad es estar en armonía con esa voz interior que tenemos nosotros, con nuestro, ¿cómo le llamaba Jung a su daimon? Ay, yo di curso sobre Jung y me olvidé. El daimon de Carl Jung, ¿cómo se llama? Filodemo. Filemón. Bueno, son estructuras mitológicas. Ahora, el mito es polisémico. El mito cohesiona porque tiene infinitos significados, es rico en significados, es polisémico. Yo les muestro una cruz y todos se pueden emocionar con una cruz. Y si yo les muestro la película de Jesucristo, si no son ateos recalcitrantes, se van a emocionar. Ver a Jesucristo dar la vida como la dio. ¿Y qué significa la cruz? Y para mí significa vida, para el otro significa muerte, para otro significa esperanza, salvación, eternidad, reconciliación, paz, gozo. Significa tristeza, significa renuncia, entrega, anonadamiento. Bueno, la cruz puede significar para cada uno algo distinto, porque la cruz es un símbolo, es polisemia. Cuando el cristianismo se convierte en teología, es cuando deja de ser mito y se convierte en filosofía. Cuando el cristianismo se trata de universalizar, es cuando trata de hacer inteligible la Biblia a través de categorías griegas. O sea, tratan de hacer inteligible una cultura del oído a través de conceptos que vienen de Grecia, que es una cultura de la vista. Y esa es la teología medieval. La teología medieval no es otra cosa que leer con categorías de una cultura de la vista esquemas culturales de una cultura del oído. ¿Para qué? Para universalizarlo al relato. Y cuando los medievales universalizaron un relato, ¿qué hicieron con ese relato? Le quitaron poder. Le quitaron poder al relato cristiano. Porque construyeron el mito en teología. O sea, la religión cristiana, que era un mito, se convirtió en teología
porque los cristianos lo leyeron al mito desde la filosofía. Y cuando nosotros leemos a un mito desde la filosofía, ¿qué estamos haciendo? Teología. ¿Y la teología qué hace? ¿Utiliza infinitos significados o fija un significado y trata de hereje y de apóstata a aquel que está fuera de ese significado? Y trata de hereje y apóstata a aquel que dice e interpreta el signo de otra manera. Entonces, ¿qué hace el teólogo? El teólogo dice, este texto se interpreta así. Y si lo querés interpretar de otro modo, quedás afuera. Sea anatema. Ahora, ¿por qué tiene poder el mito? Porque es un discurso fabuloso que tiene infinito significado. Cuando la teología toma uno de los significados de los mitos cristianos y lo fija conceptualmente para universalizarlo, le quita poder, porque está dentro de la cultura de la vista, y la cultura de la vista lo que hace es fijarla a la realidad para sacarle su misterio. Cuando nosotros controlamos a través de la vista un fenómeno es porque buscamos su regularidad. ¿Y por qué buscamos su regularidad? Porque queremos fijarlo, estabilizarlo. ¿Y para qué queremos estabilizarlo? Para controlarlo. Y una vez que lo controlamos, ese fenómeno deja de mostrarse tal cual es. Ese fenómeno deja de ser misterioso para nosotros. Por eso Heidegger dice, cuando yo esencializo al perro, el perro ya no me muestra su perreidad, ya la he conceptualizado, ya he cosificado a la cosa, la he congelado en un concepto universal y me relaciono con eso que yo he congelado, con eso que yo he estabilizado. Ninguna realidad del mundo es fija, estable y necesaria. Toda la realidad del mundo es dinámica y contingente. Ahora, cuando nosotros hacemos ciencia y filosofía, estabilizamos lo dinámico, universalizamos lo particular, fijamos el movimiento. El mito es un discurso del movimiento, es una historia. El mito va al origen desde una historia. La filosofía va al fundamento desde la racionalidad. El mito te lleva al origen, a los primeros tiempos. La filosofía te lleva a la estructura unificada y formal de toda la realidad. Lo que ha hecho la filosofía es hablar de fundamento, lo que hace el mito es hablar del origen. El mito del origen es una historia. ¿Y quién cuenta una historia? El semita. Santo Tomás dice, Dios es el ser del cual participan los entes. Eso no es un mito. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Nosotros creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios que liberó al pueblo judío de la esclavitud del desierto, del cautiverio en Egipto, el Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que nos dio maná, leche y miel en el desierto. El judío, para llegar al origen, te cuenta una historia para la escucha, y se unifica escuchando. El griego te dice, si yo no lo veo, no lo creo. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo penetrar a través de la vista o del razonamiento en esto que me estás diciendo? Y crea el conocimiento sensible a través del ojo del cuerpo y el conocimiento inteligible a través del ojo del alma. Entonces el griego no se cohesiona más que por lo que ve por los ojos del cuerpo o lo que ve por los ojos del alma, que es la inteligencia. Pero nosotros dijimos en la primera clase que hay fenómenos de esta vida que no se pueden ver porque no se muestran. Hay fenómenos fundamentales de esta vida que no están para ser vistos, están para ser escuchados. Porque no todo en esta vida se muestra tal cual es. Y lo más importante de esta vida es invisible a los ojos. ¿Y cómo hacen los griegos para llegar a aquello que es invisible a los ojos? A los misterios que están para ser escuchados y no para ser vistos. Y no pueden. Están presos del fenómeno como mostrarse y no entienden el fenómeno como ocultarse. No entienden esa capacidad de ocultarse que tiene el fenómeno. Porque no creen en la
está mi querido amigo Román. Estoy aquí movilizado porque tengo una mascota, un gatito, y está echado sobre mi regazo. Así que, Qué bueno, Román. ya, pero mira, muy interesante y es muy complejo, y creo que se enriquece mucho la visión que estás dando tú, Jonathan, por este enlace o contrapunto entre una cultura oral y una cultura escrita, por así decirlo, una cultura del ojo y una cultura del oído. Perfecto. Es así. Es lo oral y lo escrito. Exactamente es así. Exactamente. Sí, muy bien. Por eso el cristianismo no es una cultura del texto, del libro, es una cultura de la palabra. Claro, sí, exacto. El cristianismo surge de tradiciones orales. No es una religión del libro, es una religión de la palabra. Claro, exactamente, haces muy bien en señalarlo, Román, siempre tus aportes son atinados. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, ¿alguien más? ¿Me gustaría un comentario? Yo quiero hacer una pregunta, si es que puedo. Sí, cómo no. Sobre tu libro, estuve viendo lo que sería una segunda reforma luterana, porque todos conocemos que hubo la primera, que son, parten supuestamente de las 95 tesis que elabora Lutero para combatir algunos graves errores que habían en la entonces Iglesia Católica. Y él era un monje agustino, ¿no es cierto? Y estas tesis han hecho que, de alguna manera, resurja esa teología de creer en el Dios, no que establecieron los papas, sino que realmente es el Dios que se muestra en las Sagradas Escrituras. Pero cuando vos te referís a esta segunda reforma luterana, ¿cómo la encuadraríamos aquí en este aspecto que estamos estudiando? Bueno, lo que yo trato de hacer, ¿no es cierto?, es tratar de articular la cultura de la vista, que es la filosofía griega, con la cultura del oído, que es la teología protestante, articularlas sin que ninguna de las dos pierda su identidad y su fuerza. La Iglesia Católica ha disuelto la cultura de la vida, del oído, en la cultura de la vista. Yo trato de establecer una conexión entre la filosofía, es decir, la cultura de la vista, con la cultura del oído, que es la cultura hebrea, sin disolverla la cultura hebrea, sin disolver la fuerza del mito cristiano. Ese es el intento que trato de hacer yo en ese libro, digamos. Nieves, tenés el micrófono. Muchísimas gracias, la verdad que me pareció interesante el planteo, por eso que vos tiendes a poner en juego un viejo tema tomista que es el conciliar razón y fe, ¿es así? Así es. Más allá de... Ajá. Exacto. Bien. Conciliar fe y razón, entendiendo por fe la cultura hebrea y entendiendo por razón filosofía griega. Perfecto. ¿Y por qué se trataría de una reforma para vos luterana en este caso? Una segunda. Porque vos hablas... Ajá. Porque la reforma luterana se hizo solo desde la fe, es fideísta. Ah, bien, perfecto. Ahora entiendo. Bien, muy bien. Católica solo de la vista. No hay un cristianismo de la vista y el oído sin que pierda ninguno de los dos. Perfecto, muy bien.
Digamos, Hermoso plan. se De toma en verdad que serio. muy hermoso. Claro, yo vivo en Salta, en una periferia, y nadie me lo toma en serio. Pero es un proyecto muy ambicioso, articular las dos culturas sin que ninguna pierda su identidad y su fuerza, digamos. Ese es el proyecto, ambiciosísimo, que teológicamente es filosóficamente tomista, teológicamente calvinista, y articular la filosofía de Santo Tomás con la teología de Juan Calvino. No se te escucha, Nieves, querida, estás con el micrófono apagado. No, bastante interesante, decía, porque realmente creo que es algo que jamás nadie lo hizo. Nadie hizo un planteo así. Es más, por ahí, ¿no es cierto? Hasta aquellas personas, teólogos, les llamemos filósofos, no, quizás nos reprocharían el hablar de mitos dentro de lo que es lo teológico, ¿no? Pero en base a lo que vos presentaste hoy, me parece perfecto ilustrar estas temáticas en lo mítico, porque realmente, bueno, principalmente que el mito tiene una característica que es lo atemporal, se adapta a cada época y a cada pensador y a cada pensamiento, y no es que haya un libre pensamiento, sino que nos transmite de una manera tan potente una verdad, que bueno, aunque la asimilemos de distintas maneras las distintas culturas, creo que se va a seguir transmitiendo de manera oral y de manera auditiva, porque bueno, nosotros se lo vamos a comunicar a otros, ¿no? Eso es lo que yo veía de interesante en tu trabajo y no lo había comprendido, y la verdad que me emociona leer que hay una cantidad de aspectos, de quizás figuras que vos pones, como la figura de la cuadratura esta, donde vos intentas explicar la verdad de distintas ópticas también, ¿no? Que es muy lindo el trabajo me parece muy digno de comentarlo y de interpretarlo, porque no lo había visto nunca desde esta perspectiva. No sé si todos estarán compartiendo esto, es muy interesante, para mí es muy interesante, ¿no? Gracias, Nieves, y realmente no es gratuito tu elogio, porque sé que conoces mucho, sé que leíste mucho y que tenés muy buena formación, así que lo tomo como un cumplido de alguien que realmente tiene autoridad para elogiar, y que no es un regalo el elogio. Muchas gracias, Jonathan. La verdad que estar aquí me enriquece mucho más, porque muchas veces uno recibe una formación antigua, ¿sí? Yo recibí una formación católica, muy católica, y en realidad toda esta forma de estudiar la filosofía es para mí nueva y hasta antagónica y hasta revolucionaria, si queremos, ¿no es cierto? Porque esto yo se lo voy a decir a un católico y me va a correr porque hay otros esquemas de pensar y de ser. Y bueno, lo voy a meditar mucho esto, porque realmente lo tengo que también yo entender primero, ¿no? Desde muchas ópticas las tengo que entender, ¿sí? Así es, Nieves, querida. Muchísimas gracias, porque la verdad que me has enseñado un tema muy interesante. Es muy interesante. También aprender la Biblia más todavía, porque es una materia pendiente que tiene el católico. El católico no está preparado así, creo, ¿no? No todo, por supuesto. Hay gente muy católica que está muy, sabe mucho de Biblia. Pero también está el aditivo de ponerle el catecismo de la Iglesia Católica adjunto,
y la interpretación de aquellos que han dicho tal cosa y lo han convertido a todo en dogma y en dogma y en dogma. Entonces, si vos lo crees a esto y lo razonás, ya sos una persona que podés estar dentro de un anatema o de, ¿no? De una... Pero yo estoy de acuerdo con que hay que entender la palabra de Dios para creer más en Dios, porque Dios para eso nos ha dado también la razón. Dios no nos ha dado solo la fe ciega, nos ha dado la inteligencia, la capacidad de conocerlo, ¿sí? De conocerlo para amarlo incluso, ¿no? Así que bueno, mi antigua estructura católica me ha llevado por ahí a creer en dogmas de manera irreflexiva. No lo sabía yo nunca puesto en telas de juego, porque la iglesia es una iglesia dogmática, ¿no? Y así como la iglesia mormona tiene también un libro del mormón solapado a las Sagradas Escrituras, que bueno, tratan de otras cuestiones, y creo que también los hebreos tienen libros donde adjuntan ellos relacionados a las costumbres, a las cosas, tradiciones. Así que bueno, eso era lo que yo quería comentar y muchas gracias. Muy bien, Nieves. Gracias. ¿Alguien más tiene algo para aportar, para sugerir, para preguntar? Jonathan, Sí, mi querido. preguntarte algo un poco de biografía intelectual de tu parte, pero preguntarte en qué momento te fuiste como sintiendo estrecho, o sea, muy ajustada a la lectura original religiosa que se enseña. ¿En qué momento te pareció un camino estrecho y quisiste hacer esta relectura distinta que nos está mostrando ahora? Bueno, es inevitable cuando uno sigue un camino estrecho golpearse, ¿verdad? Te golpeas primero con gente que piensa distinto y que es razonable lo que piensa. Segundo, te topas con actitudes tuyas que son muy estrechas, muy dogmáticas, muy totalitarias, que no te permiten relacionarte sanamente con los demás. Por lo tanto, te cuesta vivir en hermandad con los otros. Y después, en la misma estrechez de mi espíritu, yo fui, esto lo dice la cábala judía, cuando vos sentís que tu espíritu está vacío, es porque estás hecho para una dimensión espiritual superior. Cuando vos llegás a esa dimensión espiritual superior y te sentís en paz, es porque estás hecho para ese nivel espiritual. Por ejemplo, si alguien se siente pleno hablando de sexo, de mujeres, de fútbol, carnaval y pelota, me parece que si alguien se siente pleno hablando de eso es porque su vida espiritual, su etapa de reencarnación, está hecha para vivir esa etapa, está hecha para que su espiritualidad viva en ese nivel, en esa escala. Si vos sentís que el cristianismo no te llena, vos ves que hay gente que pasa de una religión a otra, que prueba una cosa, que prueba budismo, que prueba esto, es porque tu espíritu está hecho para llegar a otra instancia, que esta vida que vos estás viviendo necesita transcurrir a una nueva instancia, una instancia superior de tu espíritu. Y bueno, mi espíritu nunca se sintió conforme con el cristianismo básico, ¿no? Así que necesité trascender los esquemas del cristianismo para poder entender incluso qué era ser cristiano. Así que bueno, era una necesidad espiritual, yo sentía que no me llenaba nada y la única manera de sentirme lleno era trascender los esquemas de una religión que está hecha para un nivel espiritual en el que yo ya no estaba, digamos. En el fondo, hacer tu propio camino. Eso. Yo no diría hacerlo, sino descubrirlo. Claro, sí, claro, bien. Muchas gracias. Así es. No, por favor. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Tenés una mesa de examen.
Tengo ahora una mesa de examen, Tenés exacto. una mesa de examen, así que te vamos a dejar ir, así no llegas tarde. Bueno, les agradezco mucho por estar y les aseguro que las clases que vienen son muy, muy apasionantes. Se vienen los presocráticos, Heráclito, Parménides. Vamos a hacer lecturas muy, muy interesantes de la filosofía griega. Así que les mando un abrazo a todos. Ojalá que sigamos siendo más, que cada vez se puedan sumar. Inviten en el grupo, compartan temas de la clase, debatan los temas de la clase en el grupo, así motivan a los otros a que también puedan presenciar las clases. ¿Ah? Así que vamos a motorizar la filosofía y el conocimiento, compartiendo, debatiendo sobre los temas de la clase entre ustedes, aportando libros, temas. Así que bueno, les mando un abrazo grande y bueno, nos vemos. Otro para ti. Muchas gracias. Adiós.